Amado Padre, desde ya te ponemos todo lo que se va a hablar en estos momentos en tus manos. Sé tú, Señor, el que coordine toda palabra. Sé tú el que lleve toda la palabra hasta cada corazón, Señor, de mis hermanos, donde la recibirán en Bogotá o en otros países, Señor, o en otros lugares, Padre. Te doy gracias por el corazón de cada uno, por la alegría que tú has llevado, Padre, porque tú eres quien nos ha dado este día, tú eres el que nos da a cada persona con la que podemos compartir en estos momentos a la paz. Tú nos das de tu gozo, Padre. Gracias te damos y que sea tu nombre exaltado, Señor. No yo, no las personas, sino tu nombre, Señor, que sea exaltado en estos momentos por tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, hermanos, como pueden ver en la presentación, hoy vamos a hablar de algo que estamos celebrando, de algo que ustedes ya se adelantaron. Vamos a hablar de Hanukkah, que vamos a hacer Quisiera invitarlos a que de verdad que hagamos un recorrido por todo esto. Quisiera que hagamos un recorrido por las bases de Hanukkah, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo inicia? ¿En dónde lo podemos encontrar? En las escrituras. Y en fin, vamos a ver también qué no es Hanukkah. Y bueno, que el Eterno se manifieste en cada uno conforme sea su voluntad y conforme Él quiera llevar a sus corazones cada palabra. E iniciamos. Y bueno, iniciamos con un poco de historia. ¿Quiénes ya sabían esta parte de Hanukkah? Solo quiero quitar esto porque no me deja ver. Ahí estamos. Quisiera que ahondemos un poco, que la parte medular de Hanukkah está en el libro de los Macabeos. Los Macabeos tienen dos libros, ¿sí? Primera Macabeos y Segunda Macabeos, si lo quisiéramos llamar así. Y en ellos está escrita toda esta parte que vivió el pueblo. En Primera y Segunda Macabeos está escrita muchas de las cosas que pasaron, que le pasó al pueblo, que le tocó que sufrir, entre el año más o menos 300 al 160, más o menos, antes de la era común, ¿sí? Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Segunda de Macabeos no es la continuación de Primera de Macabeos, ¿sí? Segunda de Macabeos es un texto paralelo que va, en donde se relata de otra perspectiva con ciertas diferencias a lo que fue Primera de Macabeos, ¿de acuerdo? Entonces, no es como, por ejemplo, nosotros leemos Primera de Reyes y Segunda de Reyes, sabemos que Segunda de Reyes es la continuación, ¿sí? Aquí no es así. Entonces, no está así, no vamos a encontrar esa continuidad, pero sí vamos a encontrar una perspectiva distinta a cómo se vivió la guerra o cómo vivieron la opresión de estos imperios. En Segunda de Macabeos vamos a ver cómo es contada a otras personas. Iniciamos viendo cómo el pueblo escribe a Egipto, a los judíos de Egipto. En cambio, Primera de Macabeos está contando como en tercera persona un relato, ¿sí? Este mensaje que vamos a escuchar hoy está centrado en Primera de Macabeos únicamente, ¿sí? Y vamos a ir hasta la parte de la purificación del templo. Los otros capítulos pues no van a ser tema de hoy, si no, no terminamos. La introducción, como podemos ver, este texto tiene algo bien particular, hermanos, y es que está escrito, Primera de Macabeos, como les digo, se trata de hacer en la forma de la escritura, muy similar a como está escrito Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Les digo, en la forma de escribir, en cómo está relatado, ¿sí? Podemos entender muchas semejanzas de cómo está escrito en forma, ¿de acuerdo? Otra cosa que podemos ver es que se relata de inicio a fin cómo se fue desarrollando la opresión del pueblo desde la parte grecorromana, de la parte griega, ¿sí? Luego podemos ver cómo se narra el inicio del imperio de Alejandro Magno, o Alejandro de Macedonia, o Alejandro de Macedonia de Filipo, como lo podemos encontrar en diferentes partes.
Lo interesante de esta historia que nos narra la primera de Macabeos es de que esta nosotros lo podemos contrastar contra libros, por ejemplo, griegos, ¿sí? Si nosotros vamos y leemos sobre Alejandro Magno, vamos a ver todo lo que se hizo desde una perspectiva distinta a la judía. Entonces, esto dicen los científicos que es una forma de comprobar que algo es verídico, ¿sí? Entonces, si queríamos decir, bueno, es que yo no sé si los macabeos de pronto porque no está en la palabra, en algunas Biblias, pues entonces no sé si será verdad. Bueno, podemos ir también a otros escritos de otros autores, con esto podemos corroborar que es real, ¿sí? Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como le decían otros, se hizo dueño de muchas tierras. Fue un emperador que cada vez que conquistaba una nación se iba a otra y se iba a otra y se iba a otra, ¿sí? No es la intención de pronto demostrar todo lo que conquistó, pero se los dejo de tarea para que podamos ir a Google y decir, bueno, ¿qué conquistó Alejandro Magno? Y van a ver del mapa algo gigantesco, ¿sí? Entonces, aparece Alejandro Magno, inicia la historia contándonos un poco de su imperio, que agarraba todo lo que él podía o lo que su vista, él lo conquistaba, ¿sí? Fue un emperador muy ambicioso. Pero la diferencia de Alejandro Magno es de que él inicia conquistando las tierras, inicia conquistando estos reinos, pero él los dejaba seguir fluyendo conforme sus culturas y conforme sus tradiciones, ¿sí? Entre esta parte, pues también entra Jerusalén y es tomada por Alejandro Magno, pero él dejaba seguir con sus tradiciones, ¿sí? Aquí el pueblo judío aún no entra en opresión, es dejado hacerlo, pero conforme Alejandro ya es el emperador de toda esta tierra, comienza esa mano dura y comienza a imponer costumbres, hasta que llega el momento donde Alejandro Magno muere, ¿sí? Previo a que él muera, ya en sus últimos tiempos, Alejandro llama a todos sus jefes, a todo su círculo cercano, de los jefes de batallones, y hereda los reinos, ¿sí? Vuelve reyes a cada uno de su círculo cercano y lo pone rey sobre cada sector, ¿sí? De ahí vemos que estos reyes comienzan a oprimir a las personas, comienzan a surgir nombres, comienzan a salir reyes pues más malos que el otro y más malo que el otro y así, hasta que llega Antíoco IV o Antíoco Epífanes, ¿sí? Hijo obviamente de Antíoco III, que Antíoco III pues ya había tomado esta parte de Jerusalén, pero no había oprimido tanto a los pueblos. Al mismo tiempo que estaba entrando Antíoco IV o Antíoco Epífanes, comienza a surgir un nombre o una denominación que más adelante la vamos a estar escuchando varias veces, o si ustedes van al libro de los Macabeos lo van a leer, acerca de los judíos renegados, ¿sí? Esto pues ya lo vemos en el año 175 antes de la era común. Los judíos renegados, ¿qué eran? ¿Sí? No sé si ustedes vieron alguna vez el renegado, aquel peludo con su moto. No, no eran así. Eran más que todo judíos que habían negado su fe, que habían negado sus costumbres, ¿sí? Estos judíos se caracterizaban porque se unían al paganismo, ¿sí? Se ponían a adorar a los dioses griegos. Recordemos, la costumbre griega era politeísta, tenían muchos dioses, a diferencia de la cultura judía, que era una cultura monoteísta, ¿sí? Que cree en un Dios, en un único y real Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estas dos costumbres. Pues estos judíos se comenzaron a mezclar con toda esta revuelta griega, estaba de moda el griego como era dueño de todo el territorio, se comienzan a segregar con ellos y salen estos judíos, que eran judíos de nombre, pero eran paganos, ¿sí? Entonces a ellos se les llamaban los judíos renegados. Algo que me llamaba la atención que hacía este grupo de judíos, que la verdad sí es como sorprendente, es que se comienzan a hacer operaciones para ocultar la circuncisión, ¿sí? Con fin de llegar hacia un máximo nivel de negar su fe, de que ya no solo ya no hacían sus costumbres, de que adoraban otros dioses, se hacen una operación en su prepucio para ocultar
el que ya se habían hecho una circuncisión, ¿sí? A ese nivel habían llegado ya de degradación, ¿sí? En el año 168, como podemos ver en la presentación, solo les voy a poner un puntero. En el año 168, ¿qué hace? Antíoco comienza a oprimir a las naciones con tal de sacar más dinero de ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Va y saquea Jerusalén, ¿sí? Hace un saqueo tan fuerte que roba todo el oro del templo, las puertas, los utensilios, el candelabro o la menorá, todo esto que era de oro lo saquea y se lo lleva. Comienza a saquear a las personas, comienza a matar gente, hace saqueos terribles, ¿sí? Deja prácticamente a la gente sin nada de valor. Después de que ocurre este saqueo, a los años regresa y comienza a hacer destrucciones, comienza a hacer valer su mano poderosa. Yo soy poderoso, ¿sí? Si ustedes no se alinean a mí, van a ser destruidos. ¿Y cómo es la mejor forma de difundir miedo? Haciéndole ver a las personas lo que podemos hacer con ellas. Entonces comienza a matar personas enfrente del pueblo que quiere dejar vivo y comienza así a infundir miedo y que su nombre comienza a ser conocido como alguien que infunde miedo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto comienza a pasar, todo esto comienza a ser un balde de agua fría para el pueblo, ¿sí? Recordemos las costumbres que tiene nuestro pueblo. Nuestro pueblo de fiestas, de guardar Shabbat, todo esto queda prohibido porque comienzan a ser saqueados. En Primera de Macabeos, capítulo 1, verso 25 dice: en todo Israel hubo una gran tristeza. Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor. Esto me golpea mucho. Las jóvenes y los jóvenes pierden el vigor. El vigor es lo que caracteriza a los jóvenes, ¿sí? Ya no soy tan joven, pues, pero cuando era joven me recuerdo que el vigor es lo que más lo caracteriza a uno, ¿sí? Esa fuerza, ese poder que tiene uno de joven. Desapareció la belleza de las mujeres, sigue diciendo, verso 27, los recién casados entonaban lamentaciones, las novias guardaban luto sentadas en sus alcobas. La tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. ¿Sí? Todo esto ocurría al ser destruida su ciudad, y no solo al ser destruida su ciudad, sino que ellos vieron cómo estaba siendo destruida prácticamente sus costumbres. Su cultura estaba siendo destruida desde la raíz. ¿Cómo? Primero blanqueemos el templo, ¿sí? Quitémosle las costumbres. Llamemos la atención de las personas para que ya no quieran seguir siguiendo el judaísmo. Comienza a oprimirse el pueblo. Y luego sucede algo fuerte. Se comienza a ver una mezcla. ¿Y cómo comienza a ver una mezcla? En el año 167, antes de la era común, se declara un edicto real. ¿Y cuál? Vamos a ser un solo pueblo. Se oye bonito, ¿no? O sea, se escucha como unión. Pero vamos a ser un solo pueblo, perdonen. Vamos a ser un solo pueblo en costumbres. Vamos a ser un solo pueblo para pagar impuestos, ¿sí? A eso se refería, vamos a ser un solo pueblo. Vamos a ser un solo pueblo que se refiere a que toda la gente tenía que adorar a su dios principal, que era Zeus, entre el montón que tenía, a que la gente tenía que dar sacrificios, a que la gente tenía que dejar sus costumbres. Si las pasamos ahora al pueblo judío, ya no podían guardar Shabbat, ¿sí? Estaba prohibido. Quien lo guardaba tenía que ser muerto. Ya no podían circuncidar a sus hijos. Si lo hacían, mataban a las mamás quienes lo hacían, y también mataban a los niños, ¿sí? Dice que mataban a los hijos ahorcados a la par de la mamá. Era un tiempo de miedo, de sufrimiento, ¿sí? Algo que duele leer es que vienen y profanan el altar de los holocaustos.
¿Qué era el altar de los holocaustos? Era donde se sacrificaban los sacrificios, valga la redundancia, donde se llevaban aquellas ofrendas al Señor. Los corderos sin mancha, los animales sin mancha, animales perfectos y ciertos tipos de animales. ¿Qué hacían los griegos? Ellos sacrificaban cualquier animal. Llegan al punto de que en el altar de los holocaustos comienzan a sacrificar cerdos. Esto era algo muy duro para el pueblo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el cerdo es algo impuro en el judaísmo. ¿Sí? Entonces, el sacrificar cerdos ahí era caer lo más bajo para ellos. Como les vuelvo a decir, fue golpeada su cultura y fue llevada hasta el más mínimo para que ellos fueran destruidas sus bases y aceptaran pasarse a la cultura griega. ¿Y esto qué comprendía, hermanos? Esto comprendía que ellos prácticamente iban a dejar sus raíces. Ellos ya no se iban a rebelar. Prácticamente tenían al pueblo en su mano. ¿Sí? Porque el pueblo mismo estaba eligiendo la cultura de ellos, entonces no iban a haber rebeliones. Por eso era que se hacía todo esto. ¿Sí? Vemos cómo los mismos judíos comienzan a instalar en Jerusalén los famosos gimnasios. Y no son esos gimnasios para ponernos cuadraditos, no. Ellos le llamaban gimnasios a los centros en donde se estudiaba la cultura griega, estudiaban arte, estudiaban pues la historia de sus dioses, cómo adorarlos y todo. Eso se comienza a instalar en Jerusalén. ¿Y cómo? Comienzan a meter en Jerusalén a personas, primero pues que han adoptado la cultura griega y comienzan también a meter a estos judíos renegados. ¿Sí? Entonces el pueblo, primero, iba a asimilarlos porque tenían rostros conocidos y que ellos lo hicieran iba a llevarlos a que también hicieran lo mismo. Entonces, todo esto llevaba una logística muy fuerte, llevaba una logística, si lo queremos ver así, con mucha ingeniería social. ¿Por qué? Porque querían destruir las bases del pueblo, querían hacerlos un solo pueblo. Pero se toparon con la piedra, ¿sí? La historia narra que vienen dos generales del imperio griego. Permítanme. Llegan dos generales del imperio griego y le llegan a decir a un sacerdote llamado Matatías: mira, tú eres un gran líder, ¿sí? Las personas te siguen. Hagamos algo. Ve y adora a nuestros dioses, ¿sí? Y te vas a volver del círculo cercano de nuestro gobernante. Vas a ser privilegiado. A lo que Matatías responde algo tan fuerte que le dice: que el Eterno me libre de hacer algo así. Yo no lo voy a hacer. Cuando Matatías estaba diciendo esta parte, viene un judío y se adelanta a adorar al Dios para postrarse frente a los dioses de ellos, con tal de que no lo mataran. La palabra del libro de Macabeos narra algo tan fuerte que dice que a Matatías se le llenó de un celo muy fuerte adentro, que lo primero que hizo fue abalanzarse a él y matar a ese judío que le había hecho, y luego matar a los dos representantes del gobernador. Seguido de esto, Matatías dice: este celo me consumió. Y narra la historia de Pinjas, ¿sí? Cuando atraviesa a las dos personas que habían cometido ese adulterio. Así de fuerte estaba pasando todo esto. Me llama la atención, ahora en el verso 39, siempre el capítulo 1, dice: el templo quedó en ruinas y desierto. Las fiestas se volvieron días de tristeza. Los Shabbats fueron causa de vergüenza y el honor de la ciudad se convirtió en ignominia. ¿Cómo fue grande su gloria? Así de grande fue su humillación. Su altivez quedó convertida en tristeza. Esto lo narra en Macabeos. ¿Cómo estaba el pueblo en ese momento? ¿Cómo se sentía Matatías, que aparte de todo era sacerdote? Y esto vemos una parte contrastante en Salmos. En el Salmo 74, del capítulo 3 al 9, dice:
Camina por las espantosas ruinas de la ciudad. Mira cómo el enemigo ha destruido tu santuario. Allí tus enemigos dieron gritos victoriosos de guerra. Allí levantaron sus estandartes de batalla. Blandieron sus hachas como leñadores del bosque. Con hachas y picos destrozaron los paneles tallados. Redujeron tu santuario a cenizas. Profanaron el lugar que lleva tu nombre. Luego pensaron, destruyamos todo. Entonces quemaron por completo todos los lugares de adoración al Eterno. Ya no vemos señales milagrosas. Ya no hay más profetas. Y nadie puede decirnos cuándo acabará todo esto. Esto es lo que estaban viviendo. Esto es lo que tenía encima Matatías previo a hacer esto que yo les acabo de contar. Se los cuento así para que tengamos un contexto, cómo es que reacciona Matatías, qué celo es el que lo consume antes de actuar así. La ventaja cuando ocurre esta rebelión es de que muchas personas se comienzan a unir a esta rebelión. Matatías tenía varios hijos. Esto lo narra en el capítulo 2 de Macabeos. Tenía 5 hijos. Juan, que también se llamaba Gadi, Simón, también llamado Tasi, Judas o Judá, también llamado Macabeo, Eleazar, que también llevaba el nombre de Abarán, y Jonatán, que también llamado Afus. ¿Sí? Entonces, narra la historia que todo esto comienza a generar una revuelta, una rebelión. ¿Y qué pasaba? Que todas las personas que no querían someterse a la cultura griega tenían que huir al desierto o a las montañas. ¿Sí? Entonces, obviamente, todo este grupo se comienza a mover para allá. ¿Qué hizo toda la gente de Antíoco? Mandó a sus batallones ahí a buscar. ¿Y saben cuándo los mandaba? En Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo no se rebelaba ese día, no levantaba espada. Llegan a un grupo, narra una parte del capítulo 2, en donde llega un grupo como de 1000 judíos. Y ellos prefieren no pelear porque era Shabbat. Y todos son muertos, son acribillados. A lo que Matatías se levanta y dice, si nosotros no peleamos en Shabbat, vamos a ser exterminados y borrados de la historia. Entonces todo ese grupo acuerda pelear aún así en Shabbat, levantar espada aún en Shabbat. Y vemos aquí la parte judía en donde se dice que siempre va a primar la vida. ¿Sí? Entonces, este grupo comienza aún a levantar espada, así sea Shabbat. Entonces, en esta parte en donde Matatías estaba coordinando toda esta revuelta, se comienzan a llevar a otras regiones esta revuelta, ¿sí? Se comienza a hacer cada vez más grande, pero ¿qué sucede? Viene la muerte de Matatías, ¿sí? No narra específicamente cómo muere, se entiende que es natural porque hace como una reorganización de las personas. Yo lo entiendo que es como una muerte natural. Y dice que va a poner como a varios de sus hijos encargados de algo, ¿sí? Y en especial a Judá lo deja como encargado del ejército. He ahí porque se conoce todo esto como los macabeos, porque era Judá de Macabeo. Entonces a él se lo conocía como Macabeo. Entonces lo deja a él como encargado del ejército y comienzan a ocurrir todas las peleas en cada parte distinta de la región, ¿sí? Los macabeos funcionaban así, se iban moviendo en cada una de las regiones en donde estaba el imperio de Antíoco depositado y comienzan a destruir los altares, comienzan a liberar a las personas. ¿Qué pasa? Esas personas se comienzan a unir a ellos, ¿sí? Y es ahí en donde los milagros comienzan a pasar. Ahí comienzan a pasar, bueno, ya desde Matatías estaban ocurriendo milagros, pero aquí comienzan a ocurrir milagros en donde un ejército de 1000 personas derrota a un ejército de 5000 personas. Bueno, es que son duchos para la guerra, saben pelear, saben mover la espada. No era tan así, hermanos, porque este ejército
de Antíoco tenía armaduras, tenía espadas ligeras, habían crecido adiestrando para pelear. Esta gente no, ¿sí? Pero el Señor estaba con ellos. Narra el capítulo 18 en una de estas peleas que estaba ocurriendo. Y me faltó algo decirles, que no solo eran peleas así como les digo, o sea, de personas diestras para la guerra y personas, pues, con armaduras para pelear, sino que aparte de todo tenían animales que asustaban, tenían elefantes adiestrados para esta guerra, ¿sí? Entonces, en una de estas guerras había un montón del ejército de Antíoco y eran un poquito los ejércitos de Macabeo. Viene uno de los del ejército y le dicen a Macabeo, mira, ahorita si no, pues ahorita nos van a acabar. A lo que Macabeo responde, es fácil que una gran multitud caiga en poder de unos pocos. Pues para el Eterno lo mismo es dar la victoria con muchos que con pocos. En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de la fuerza que el Eterno da. Ellos vienen contra nosotros llenos de orgullo y de impiedad. Vienen a matarnos a nosotros, a nuestras mujeres, a nuestros hijos y a robarnos lo que tenemos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestras propias vidas y por nuestras costumbres. Así que no les tengas miedo, que el Eterno los hará a pedazos ante nuestros ojos. Esta era la fe que tenía este guerrero antes de una batalla. No perdió ninguna. Esta era la convicción que tenía Macabeo antes de enfrentarse a uno de estos ejércitos. Lo primero que digo yo, Padre, tú le pusiste a este varón los ojos de David cuando miraba a Goliat. Sí, es cierto, es grande, pero yo voy con el poder del Eterno. Sí, es cierto, o sea, son un montón, tienen armadura, pero ¿quién se puede resistir al poder del Eterno? Y esta era la convicción que llevó a Macabeo y a todo este ejército a derrotar a los ejércitos de Antíoco, ¿sí? Entonces, comenzamos a ver milagros. Comienza a darse la victoria de la minoría contra la mayoría, ¿sí? Y aquí es donde ocurre un milagro tan especial que es la recuperación de Jerusalén. Y esto está narrado en el verso 41. Dice, enseguida Jehudá dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos, ¿te recuerdan? Porque había sido profanado. Que había sido profanado. Y por fin se les ocurrió una buena idea de destruirlo, para que no fuera de continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, un lugar apropiado hasta que viniera un profeta que indicara lo que debían hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según la orden, la ley, y construyeron un nuevo altar, igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro y el altar del incienso y la mesa para los panes sagrados. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron la lámpara del candelabro para que alumbrara en el santuario. Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas, y así terminaron todo su trabajo. En el día 25 del 9º mes, es decir, el mes llamado de Kislev, el año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que había sido construido. En el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en aquel mismo día lo consagraron con cánticos y música de citaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar al Eterno y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias
Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos. Repararon las entradas y las habitaciones y pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo, porque se veían libres de la humillación que les había causado los paganos. Yehudá con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido, determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días, a partir del día 25 del mes de Kisleu. Es lo que estamos haciendo ahora, hermanos. El día 25 fue el día jueves y comenzamos Hanukkah, ¿sí? Ahí comenzamos a celebrar todo lo que el Eterno hizo en ese momento con el pueblo, cómo restauró el altar, cómo permitió que la luz volviera a brillar en medio del pueblo, ¿sí? Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿y nosotros por qué adornamos? ¿Por qué ponemos lucecitas? ¿Por qué ponemos adornos? Hermano, fue lo que hizo el pueblo. Eso narra el libro de los Macabeos que hizo el pueblo. Adornaron las puertas, celebraron durante 8 días. Eso es lo que nosotros estamos celebrando en Hanukkah. Entonces, esta fue la introducción. Espero todavía me quede una hora más, no compro más. Quiero que miremos ahora datos interesantes de Hanukkah. ¿Sí? Primer punto, no es Hanukkah. Oficialmente en español se dice Hanukkah. ¿Sí? Esa es la traducción directa del hebreo, Hanukkah, no Hanukkah. En inglés se escribe de esta forma y se pronuncia de igual, Hanukkah. ¿Sí? ¿Qué significa Hanukkah? Significa dedicación o inauguración. ¿De qué? Del templo, hermano. ¿Sí? Cuando se volvió a dedicar, cuando había sido profanado, destruido, por eso se dice la fiesta de la dedicación, porque se volvió a dedicar el templo para hacer sacrificios y para dedicarse únicamente al Eterno, al Dios único y eterno de Israel y nuestro. ¿Sí? La inauguración, ¿por qué también se le conoce como inauguración? Porque se volvió a abrir el templo. ¿Cómo se conoce a la fiesta? Se le conoce como la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces o las luminarias, la fiesta de las lámparas. Esta es la segunda festividad más reconocida en el mundo de orígenes judíos, ¿sí? Sabemos que el mundo pues no conoce mucho de raíces hebreas. Si uno le dice Navidad, de pronto en un 80% del mundo la van a conocer. Pero las fiestas se conocen pocas. La fiesta más conocida judía que se conoce es Yom Kippur, ¿sí? Y la segunda fiesta más conocida es Hanukkah, ¿sí? ¿Qué se acostumbra a hacer? Se acostumbra a jugar con el cebión o con el breidel, que conocemos mucho, ¿verdad? En muchos lugares dicen perinola, que son aquellos tronquitos que giramos, ¿sí? Esta no es solo porque sí, ¿sí? Para el inicio de Hanukkah, José nos explicaba lo que decía en hebreo, que al final se puede traducir como un milagro ocurrió allá, y otros lo traducen como un milagro ocurrió o ocurrirá acá, ¿sí? Pero ¿por qué nace el juego del dreidel? Porque como pudimos ver, era prohibido que tuvieran cualquier cosa de las costumbres, y entre ellas estaba la ley. La ley no la podían tener, o la Torá. Si la tenían, pues estas personas los tenían que matar, ¿sí? Y aparte tenían que destruir la Torá. Las quemaban, estaban quemando las leyes. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los niños se ponían a jugar dreidels. Entonces, cuando llegaban las personas a supervisar, estaban jugando, pero en realidad ellos estaban estudiando la palabra. Entonces, de ahí se vuelve conocido o se vuelve famoso el tema del dreidel. Es un tiempo festivo y de regalos por 8 días. En esta parte de la festividad se acostumbran a hacer muchas cosas, ¿sí? Pero el centro está la felicidad, la fiesta, ¿sí? En muchos lugares comienzan a darse regalos. ¿Por qué? Porque comienzan a celebrar el hecho de que fueron rescatados por el Eterno, el hecho de que no fueron exterminados. Entonces, ahí se comienzan a acostumbrar el darse regalos, y es lo que acabamos de realizar. Y esto por 8 días. ¿Sí?
Esta guerra o este tiempo de los macabeos se le conoce como la primera guerra religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué guerra religiosa? Hermanos, esta guerra no fue algo de poder, ¿sí? Y aquí ya quiero comenzar allí al centro del mensaje. Esta guerra fue algo espiritual. ¿Qué era lo que quería hacer Antíoco? Quería acabar con el judaísmo, ¿sí? ¿Cómo le iba a hacer? Quitando costumbres. Muy superficialmente podemos ver si, como les decía, si esto es ingeniería social, si ponemos miedo, pues no lo van a hacer. Pero no, o sea, ¿por qué a este pueblo? ¿Por qué matar sus costumbres? ¿Por qué hacer actos que iban en contra de lo que ellos hacían? ¿Por qué conocían tan bien las costumbres del pueblo judío? Ellos querían acabar con el judaísmo. Ellos querían exterminarlos. Porque las matanzas nunca dejaron de ocurrir. Siempre eran miles y miles de personas las que morían en esta línea. Vemos cómo es una guerra directa del politeísmo con el monoteísmo, ¿sí? Del adorar muchos dioses con adorar al único Dios verdadero. Entonces todo esto comienza a ocurrir también en Hanukkah. Podemos ver cómo era una guerra en donde muchas personas estaban cambiando de bando. Vemos a los judíos renegados cómo comienzan también a buscar pelear contra su propio pueblo, contra los judíos, ¿sí? Y algo que quiero recalcar. Hanukkah no tiene absolutamente nada que ver con Navidad. He visto muchas cosas en estos tiempos en internet, en redes sociales, en donde dicen, sí, es que para el judaísmo es Hanukkah y para el cristianismo es Navidad. No, sus raíces son totalmente distintas. No podemos comparar una festividad santa con algo tan pagano como la Navidad. Perdonen si ofendo a alguien, perdonen si estoy siendo muy brusco, pero no tiene nada que ver una fiesta pagana con una fiesta santa, ¿sí? Y es porque la Navidad tiene un origen totalmente mundano. ¿Qué es eso de un Santa Claus? Por favor, alguien dígamelo. Muchas personas lo quieren adornar, que era una persona que daba regalos, que no sé qué. ¿Y qué tiene esto que ver con lo que otras personas del cristianismo dicen que es cuando nació Yeshua? Tampoco, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver un árbol con bolitas? Nada que ver, ¿sí? No son las costumbres del pueblo. ¿Qué es lo que podemos ver en esta festividad de Navidad? Podemos ver algo segregado. Podemos ver algo para llamar la atención y quitarnos las costumbres a las que hemos sido llamados y nuestras costumbres que son nuestras desde el momento en que el Eterno se convierte en nuestro Padre, en que el momento en que Yeshua paga con su vida la nuestra, ¿sí? Automáticamente ahí sus costumbres se vuelven nuestras costumbres. Entonces no tenemos nada que ver con esa festividad, no podemos mezclarnos. Así como Matatías protegió a este gran número y peleó contra ellos para no mezclarse, para no perder sus costumbres, nosotros no podemos ir con la felicidad y con una risa a llegarnos ahí. Ahora no nos es impuesto, como en ese tiempo. Ahora no nos es obligado a hacerlo. Pero ¿qué es lo que hacen? Entran por todas las partes en donde a las personas se les puede llegar. Entran por el consumismo, entran por las musiquitas, entran por el alcohol, y todas esas partes comienzan a jalar y comienzan a nosotros a llevarnos a algo que no es lo que nuestras raíces fueron mandadas a hacer, ¿sí? Entonces, una festividad no tiene absolutamente nada que ver con la otra, ¿sí? Otros datos interesantes, la comida frita, ¿sí? La comida frita es algo muy característico. ¿Por qué? ¿Porque el pueblo comió papitas fritas? No. Las comidas fritas es una costumbre por el aceite, ¿sí? Se conmemora mucho lo del aceite. En los versos que dije no llevaba nada del aceite, más allá que pusieron el aceite en el candelabro y al hombro, ¿sí? Pero la cultura judía es tan rica que tiene el Talmud. El Talmud no habla mucho de Hanukkah, específicamente habla un párrafo
En este párrafo únicamente se da mención al aceite. De todos los milagros que pudimos ver, de las batallas, de la victoria de la minoría contra la mayoría, no se narra. Se narra específicamente la parte del aceite. Se los voy a leer literal. Dice, cuando los griegos entraron al santuario, profanaron todo el aceite que había en el santuario. Cuando los Hoshmonaim, o la rebelión de los macabeos, vencieron a los griegos, buscaron y solo encontraron una vasija de aceite que tenía intacto el sello del gran sacerdote. Lo único que los griegos no habían profanado. Allí había suficiente aceite para encender el candelabro solo por un día. Ocurrió un milagro y el aceite ardió durante 8 días. Y al año siguiente los sabios instituyeron estos días como festividad con la recitación de Alel, unos cánticos de ciertos salmos, y plegarias y bendiciones especiales de agradecimiento. Aquí me llama mucho la atención, porque el Talmud le pone gran importancia a la parte del aceite. Hubieran ocurrido muchos milagros, demasiados. ¿Pero por qué? Porque la parte del aceite era fundamental para regresar la luz al pueblo de Israel. El aceite era la parte importante para mantener el candelabro encendido y que la luz regresara. La palabra narra que eran momentos de oscuridad. Cuando la oscuridad reina es porque no hay luz, pero cuando hay luz, la oscuridad huye. Eso es algo automático. Si hay luz, no puede haber oscuridad. La importancia de este milagro del aceite trasciende porque regresó la luz a nuestro pueblo. De la oscuridad que había predominado, la luz tomó otra vez la victoria. Es muy importante esta parte, es muy importante que recordemos este milagro del que se habla poco, pero es importantísimo. ¿Cómo regresó la luz al pueblo? Y aquí es donde yo quiero que entremos a un punto tan especial en la luz. Que la luz es puesta desde el principio. Que la luz es creada por el Eterno. ¿Sí? Pero tal vez antes de explicar esta parte quisiera que reflexionemos en un punto que me ponía el Señor. Y es, ¿cómo está hoy tu vida? Después de haber escuchado todas estas historias de guerra y revueltas, que quiero que lo mandemos a un ámbito espiritual, ¿cómo está hoy tu corazón? ¿Qué está dominando, la luz o la oscuridad? ¿Qué tanta luz y qué tanta oscuridad hay? ¿Estamos viviendo en oscuridad? ¿O estamos viviendo en la luz? ¿Cuánto deseas que la luz reine en tu vida? ¿Qué tan clara ves tu vida? ¿O está reinando la oscuridad que simplemente no ves nada? Me llamaba la atención esta parte que les voy a decir y lastimosamente se me corrió la diapositiva porque tenía que ir de punto en punto. Pero en Génesis 1 vemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu del Eterno se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces el Eterno dijo, que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. La luz siempre está separada de la oscuridad. ¿Sí? La luz no puede convivir con la oscuridad. Es físicamente imposible. ¿Sí? Si hay algo muy oscuro y ustedes prenden la luz más chiquita, más va a iluminar. ¿Sí? Y me llama la atención, porque el Eterno crea también a nuestro Mesías, crea a Yeshua, y Yeshua es la luz del mundo. En Juan capítulo 8, verso 12 dice, Yeshua habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces, el Eterno es la luz del mundo.
perdón, Yeshua es la luz del mundo. Y donde hay luz, no hay oscuridad. Estamos celebrando las fiestas de las luces. ¿Qué más que el que trajo la luz del mundo? ¿Qué más que la luz del mundo para que esta festividad sea completa? Voy, que si no, no termino hoy. Vemos también otra parte en donde Yeshua también celebra la fiesta de las luces. Y esto podemos verlo en Juan capítulo 10, verso 22 en adelante. Y dice, ya era invierno y Yeshua estaba en Jerusalén. Me gusta mucho esta versión, que es la NTV, que dice, ya era invierno y Yeshua estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuánto nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Yeshua les respondió, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en mi nombre y en el nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Aquí me llama poderosamente la atención un comentarista que dice, Yeshua estaba en Jerusalén, en donde ocurrió toda la revuelta de los macabeos. Estaba pasando por donde había ocurrido esta revuelta y donde Macabeos había había hecho la dedicación o había retomado el templo. Este comentarista une estas dos historias porque hacía mención que de pronto las personas que le preguntaban eran porque miraban a Yeshua como un posible macabeo. ¿En qué sentido? En que los iba a llevar una libertad en guerra. ¿Sí? O sea, que la libertad que había estado hablando Yeshua era desde un ámbito por la fuerza, ¿sí? Por una libertad ante Roma, ante el Imperio Romano, pero por la fuerza. Cuando todos sabemos de que la libertad que habla Yeshua fue una libertad espiritual, una libertad que iba real, le llamo yo, porque una libertad íntegra, ¿sí? Esa fue la libertad que nos traía nuestro Mesías Yeshua, ¿sí? No nos traía una libertad como ellos la estaban esperando. Por eso se toma como este contexto, por eso este comentarista hace nudo a este contexto, ¿sí? Y pues esto sucedió 200 años después de la época de los macabeos. En primera de Juan capítulo 1, verso 5 dicen, este es el mensaje que oímos de Yeshua y que ahora les declaramos a ustedes. El Eterno es luz y en él no hay nada de oscuridad. Nada. ¿Sí? Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con el Eterno, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como el Eterno está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Eterno es luz y no es posible que en él haya oscuridad. Si nosotros vivimos una oscuridad espiritual, o como les preguntaba a un inicio, estamos viendo que en nuestro entorno hay oscuridad, algo está pasando. Tenemos que encender esa alerta dentro de nosotros, ¿sí? Segunda de Corintios 6, capítulo 14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre el Mesías y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Sí? Aquí Pablo hace esa reflexión. No se puede, no podemos ser tibios. Muchas personas dicen, sí, yo no soy ni tan, pero tampoco tan para acá. Sí, es que tengo un pie aquí, pero tengo un pie allá. Este es el momento, hermanos, tan hermoso, donde podemos definirnos y decir, yo soy hijo de luz, yo no soy un hijo de la oscuridad. Ese es el momento donde tú puedes dejar de estar poniendo un pie o vivir un día en la luz y otro día en la oscuridad. Porque los hijos del Eterno son los que viven en luz. Y pues obviamente los otros los que viven en la oscuridad. No dejes que la oscuridad nuble tu corazón. Para terminar,
Mateo 5, verso 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Hermanos, somos invitados a hacer luz. La palabra dice, ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Que hemos sido prendidos por nuestro Mesías Yeshua. Así como esa vela del centro prende a las demás, el Eterno nos ha prendido para que nosotros seamos luz. Porque Él es la luz principal, Él fue la luz que el Eterno mandó, que el Eterno creó, para que encendiera en nosotros esa luz, para que nosotros podamos ser llamados luz del mundo. Otro nombre que le dicen a Hanukkah es la fiesta de los milagros. Un milagro grande no es que tu bolsa ahorita esté llena de regalos, no es que hayas obtenido el regalo que tanto querías. El mejor regalo que puede ocurrir hoy es que la luz del Mesías se encienda dentro de ti. Que hoy tú elijas dejar la oscuridad. Que hoy como Macabeo llegue y purifique todo lo que hay dentro del templo, porque tú eres un templo. Y lo que está dentro de ti debe de ser purificado. Lo que está dentro de ti debe de ser limpiado y dedicado al Eterno. Estamos en la fiesta de las luces. ¿Qué mejor fiesta que esta para que la luz comience a brillar dentro de ti? Para que seas una luz en tu casa, para que seas una luz en tu país, en tu comunidad, en tu colonia, en tu familia, en tu noviazgo, en tu matrimonio. Es necesario que dejemos de vivir en la oscuridad. Es necesario que purifiquemos nuestro ser y nos dediquemos al Eterno. Yo quiero invitarlos, a los que están ahí, que podamos tomar esa decisión hoy, de dejar esa oscuridad, de dejar de vivir en la oscuridad. ¿Y qué es eso de vivir en la oscuridad? De dejar esos deseos de la carne, de dejar esa pornografía, de dejar la mentira, de dejar ese engaño. Como dice la palabra, el que roba ya no robe más. De dejar las excusas por las que no nos estamos congregando. De dejar esa manera materialista de pensar. Padre, en estos momentos quiero ponerte en tus manos a cada una de esas personas que tu palabra ha tocado, Señor. Esas personas que se han sentido, Señor, confrontados con tu palabra. Que desde donde te están escuchando, mi Dios, quieren hacer ese voto de dejar de vivir en la oscuridad. De dejar de seguir lo que el mundo los ha cautivado y los ha llamado al paganismo, a la idolatría. Padre, hoy te quiero poner en tus manos su corazón para que tú lo purifiques, para que tú purifiques, Señor, esos templos que se quieren dedicar a ti, para que tú purifiques esos corazones que quieren ser dedicados a ti, esos corazones que han sido duros, que no han visto, Padre, todo lo que tú los quieres trabajar, esos corazones que han sido vendados en sus ojos y no han visto cómo tú has estado frente de ellos, queriendo llevar esa luz, queriendo quitarlos de la oscuridad. Padre, como en el tiempo de los macabeos, te quiero poner en tus manos estos templos, Señor, para que tú los protejas, para que tú des la victoria, Señor, ante el paganismo, ante lo que el mundo les ha querido vender y los ha conquistado. Que tú pongas corazones que vuelvan a las sendas antiguas, que busquen qué es lo que tú nos has ordenado hacer y a buscar. Padre, que busquemos ese llamado que tú nos has dado. Padre, gracias por traer la luz. Gracias por nuestro Mesías Yeshua. Gracias por esa luz que tú has mandado al mundo y con la que nos has llenado de luz a nosotros. Padre, gracias
porque te podemos llamar a ti nuestro Padre y porque tú eres nuestro Dios. Hoy te queremos dar gracias porque podemos participar en esta festividad santa, Señor. Sé tú quien la santifique, sé tú que limpie todo lo que no está hoy dedicado y no está purificado a ti. Gracias te damos, Padre, por tu palabra y gracias te damos por cada una de las personas que se quiere dedicar y quiere entregarse a ti como ese sacrificio santo, Padre. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim lavotenu, bayamim